Jungle. Bueno, ¿cómo vamos? Bien, en estos días atrás hemos trabajado sobre dos articulaciones. ¿Cuáles? La rodilla y la cadera. Bien, hoy vamos a introducir un ejercicio que ya hemos visto, pero vamos a integrar ese trabajo de rodilla y cadera sobre un ejercicio, sobre un movimiento, sobre un gesto, que es ¿cuál? La sentadilla. Fijaros, en la sentadilla vamos a adentrarnos más en la sentadilla, aunque ya explicamos algunos aspectos técnicos, hoy vamos a adentrarnos más en lo que es una sentadilla desde el punto de vista biomecánico. Fijaros, en la sentadilla tenemos, por un lado, bien, tenemos aquí el pie, tenemos la tibia, bien, sobre la tibia tenemos el fémur, y sobre el fémur tenemos el tronco y la cabeza. Muy bien. Aquí, y nuestras dos articulaciones, la cadera y la rodilla. Bien, tenemos que tener en cuenta que las fuerzas en el cuerpo son fuerzas rotacionales, es decir, son fuerzas en torno a un eje de rotación. Es una fuerza en torno al eje de articulación de la rodilla y en torno a la cadera. ¿Bien? Entonces, no son fuerzas lineales, son fuerzas rotacionales, es decir, son torques. Y esos torques, frente a una misma fuerza, dependen de su brazo de momento. Vamos a ir explicando. Aquí vamos a ver la importancia de conocer la biomecánica del movimiento cuando trabajamos la fuerza. Entonces, bien, aquí hay una línea de fuerza. ¿Cuál es la línea de fuerza? La línea de fuerza, cuando hacemos la sentadilla, pues lógicamente es, ¿cuál? Es esta. ¿Bien? Sobre esta línea de fuerza tenemos unos brazos de momento. ¿Cuál es el brazo de momento? El brazo de momento es el ¿qué? Es la línea que une la articulación con la línea de fuerza con un ángulo de 90 grados. En este caso, con respecto a la rodilla, esta sería el brazo de momento y con respecto a la cadera sería este otro. Ahora vais a entender por qué estoy explicando esto. Entonces, la fuerza rotacional de la rodilla y de la cadera frente a una misma carga, que en este caso es nuestro propio cuerpo, cuando bajamos, frente a una misma carga, depende del brazo de momento. Cuanto mayor sea el brazo de momento, mayor es la fuerza rotacional, mayor es el torque. Luego, ¿cuál es la fuerza rotacional con respecto a la rodilla? Será este brazo de momento, con el peso correspondiente, y con respecto a la cadera es este otro brazo de momento. Cuanto mayor sea el brazo de momento, mayor, bien, es esa fuerza con respecto a ¿qué? Mayor es la fuerza que tiene que soportar con respecto a la rodilla o la cadera. Bueno, en este caso, en esta imagen, vemos que el brazo de momento es el mismo. Luego, aparentemente, aunque nuestra sensación al hacerle el movimiento en este caso sea diferente, pero aparentemente desde el punto de vista biomecánico, aquí la fuerza que tiene que soportar la rodilla y la cadera es la misma. Bien, es decir, tanto la flexión de rodilla como la extensión de cadera. ¿Bien? Muy bien. Ahora, imaginad que en lugar de tener este movimiento, tenemos este otro, en donde este es el pie, y ahora aumentamos la flexión dorsal, es decir, cogemos más flexión dorsal de la tibia, es decir, bajamos, bajando la rodilla hacia adelante. Si la rodilla va hacia adelante, ¿no? Luego, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Tenemos la rodilla con una mayor flexión dorsal. Aquí tenemos nuestra cadera y aquí tenemos nuestro tronco. Tenemos el eje de articulación de la cadera y el eje de la rodilla. ¿Qué ha pasado aquí?
Si dibujamos la línea de fuerza en rojo, ¿qué ocurre? Si aquí tenemos la línea de fuerza, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que con este movimiento, con esta flexión, aumentando la flexión dorsal, hemos aumentado el brazo de momento en la rodilla y hemos disminuido el brazo de momento a nivel de cadera, frente a una misma línea de fuerza. Luego, esta situación implica un mayor estrés, una mayor fuerza soportada a nivel de la rodilla y una menor a nivel de la cadera, cuando aquí biomecánicamente era la misma. ¿Veis la diferencia? Bien, aquí hemos bajado aumentando la flexión dorsal con respecto a esta otra posición. ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a ver un tercer escenario. Todo esto, cuando terminemos, vais a entender el por qué estamos viendo estos diferentes escenarios y la diferencia de hacer la sentadilla de una manera o de otra con respecto a la rodilla y la cadera, que son las dos articulaciones que hemos trabajado hasta ahora. Es solo rodilla y cadera. No hemos trabajado pie, ni hemos trabajado hombro, ni hemos trabajado columna de momento. Bueno, entonces, estamos en un tercer escenario, en donde, ¿cuál sería? Bueno, pues en donde tendríamos menor flexión dorsal y una mayor, aquí, extensión de cadera. Bien, sería esta otra. Muy bien. Bueno, aquí lo que ocurre es que si tenemos nuestros dos ejes de articulación, tenemos la rodilla y la cadera. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si dibujamos la línea de fuerza, ¿qué es lo que ocurre aquí con la línea de fuerza? Que ahora los brazos de momento han cambiado, ¿verdad? ¿Y cuál es mayor? Ahora, el brazo de momento de la rodilla es menor al brazo de momento ¿de cuál? De la cadera. ¿Bien? Luego, ¿aquí qué ocurre? Que la fuerza que tiene que soportar la cadera en la zona lumbosacra, cadera, columna, es mayor a la que tiene que soportar la rodilla. ¿Bien? Luego hemos pasado de una posición aquí inicial, en donde los brazos de momento de rodilla y de cadera son iguales, a otra posición en donde aquí actuamos más sobre rodilla y aquí actuamos más sobre cadera. Cambiando ¿el qué? Cambiando fundamentalmente la flexión dorsal con respecto a la tibia. Bien, eso implica unos cambios biomecánicos a nivel de los brazos de momento y por lo tanto unos cambios a nivel de fuerzas. Es decir, que en esta posición mi rodilla está trabajando mucho más que en esta otra y por supuesto bastante más que en esta. Mientras que a nivel de cadera, en esta, mi cadera está soportando, sobre todo mi zona glútea y lumbosacra, está soportando mucho más estrés, mucha más fuerza que en cualquiera de las otras dos. Es decir, que cambiando el movimiento, cambiando la flexión, cambiando los ángulos de flexión de rodilla y de cadera y extensión de cadera, cambiamos fuerzas. De esta manera podemos ir jugando dentro de un mismo gesto, como es la sentadilla, para hacer más fuerza a nivel de rodilla o hacer más fuerza a nivel de cadera-columna. ¿Estamos?
Luego, esto es simplemente para transmitiros la idea de que no es una cuestión de hacer un ejercicio, sino que en función de cómo hagamos ese ejercicio, el resultado va a ser diferente. En los tres casos es una sentadilla, pero la sentadilla va a tener unos efectos a nivel de fuerza diferentes en cada uno de los tres escenarios. Por supuesto, cada uno de los tres escenarios va a ser diferente en función de ya no solo cómo intentemos nosotros hacer el movimiento de la sentadilla, sino también de la proporción, de las proporciones de nuestro cuerpo. No será lo mismo un individuo que tenga un fémur largo, en donde irá más hacia este tercer escenario, que otro que tenga una tibia larga, en donde irá más sobre este otro escenario. Entonces, las estructuras corporales también influyen a la hora de hacer, por supuesto que influyen a la hora de hacer los movimientos, pero sí tenéis que ser conscientes de que para vuestra situación individual, para cada uno de vosotros, en función de cómo alteréis el movimiento, en función de cómo juguéis con el movimiento, podemos trabajar más a nivel de rodilla o a nivel de cadera. Bien, os invito a que lo probéis. Por supuesto, como he indicado, cada uno tiene su proporción y cada uno tiene su flexión dorsal correspondiente. Pero os invito a que lo probéis. Os invito a que, además de hacer los ejercicios que hemos visto de isquios, de flexión de rodilla, y todas las variantes que hemos visto en función de los ejes de rotación, en función de los planos de la cadera, si hemos visto el plano horizontal, el plano transversal, el plano sagital a nivel de cadera, os invito a que todo eso, además de hacer los ejercicios, intentéis integrarlo en un ejercicio como este, y vais a ver cómo, en función de vuestras proporciones corporales y en función de vuestra función muscular, seréis capaces de ir hacia una posición más fácil o a otra, y tener la sensación de qué es lo que trabaja más cuando cogemos aquí más flexión dorsal, como la rodilla va hacia adelante, o qué ocurre cuando cogemos más flexión aquí a nivel de columna y extensión de cadera, como este brazo de momento aumenta con respecto a la línea de fuerza, y como consecuencia de este brazo de momento el torque aumenta a nivel de cadera y disminuye a nivel de rodilla. Probadlo, es muy interesante. Audio Jungle.